Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara mi árbol. Aquí están bromeando sobre árboles. ¿Y se acordaron del de La Noche Triste? Sí, de Hernán Cortés. Pero también hay otro árbol aquí que llama poderosamente la atención por su amplitud. Es un árbol monstruoso entre En Oaxaca. las clasificaciones que podrían hacerse. Santa María del Tule. Sí. Oaxaca es el árbol del tronco más ancho que hay, que existe. Incluso se crean varias formas que pueden interpretarse como si fueran dibujos, caricaturas. Y el guía y dicen, ahí está el rostro de fulano de tal, y la figura de quién sé qué. Según... Que ya tiene un hijo. Sí, Sí, sí. está ahí junto en un pradito, que está pegadito, pero ahí está. Que el papá debe tener como 1000 años y el hijo como 500. Sí, me tocó también a mí llegar a este sitio y desde la niñez yo lo veía en unas fotografías de textos escolares. Sí, y era curiosa la fotografía que ponían porque estaba el árbol y las personas con los brazos extendidos rodeándolo y no sé el número de personas que eran, pero eran muchas. Sí, sí, se demostraba así con una cadena humana la amplitud. Y es que le das vueltas. Sí. Y eso que tú dices, las imágenes que se van formando en el tronco, muy caprichoso todo el tronco, los niños te van diciendo, ahí puede ver usted un elefante, ahí la cara de no sé qué, y te van diciendo los niños guías que no faltan en los lugares turísticos en México. Pues no, este árbol es de otra naturaleza, de un cantante que no sé si sea más melancólico o filósofo. El caso es que tiende hacia los recuerdos, las vivencias La más reflexión, sentimentales, la reflexión de las cosas cotidianas. con el alma, como las percibimos. Él dice en sus libros, platica, que cuando era niño, su abuelo se sentaba y le daba pláticas. Por ejemplo, lo del árbol es un recuerdo que él tiene de su infancia, y el perro de callejero es algo que él también vivió, pero su abuelo era el que le daba el sentido a todos esos detalles que para muchos de nosotros pasan por alto, pero el abuelo le decía, un día vas a regresar y esa ramita va a estar... El abuelo era el que lo iba encaminando, y yo creo que toda la familia debe haber tenido una visión menos materialista de las cosas y más profunda. ¿Cuántos recuerdan precisamente a los abuelos y que les transforma la existencia una vez que se dedican a otras actividades? Sí, y forman el espíritu. El interés. Sí. Y ellos siguen ya por su cuenta más adelante hacia rumbos infinitos en cuanto a opciones de vida. No, pues este es el argentino Alberto Cortés. En un rincón del alma, cuando un amigo se va, callejero, mi árbol y yo que estábamos oyendo, a partir de mañana te llegará una rosa, castillos en el aire, el abuelo que estuvo con un éxito fenomenal y que
han cantado muchos a lo largo de la vida. Un día como hoy nace Alberto Cortés, así que está en su cumpleaños. Parece que últimamente ha tenido problemas de salud serios. Sí, estuvo, ¿qué será? Hace cosa de un mes aquí en México. Ya no viene a presentaciones, seguramente vino únicamente a los asuntos que tiene por cuestiones de su propia, la venta de sus discos y todo eso, yo supongo. Pero no, le hicieron un homenaje en la cueva de Rodrigo de la Cadena, pero ya no asistió. ¿Tan mal anda? Pues, ¿Qué le aqueja? según rumores, bueno, su problema de aquel derrame cerebral que tuvo hace unos años, sus problemas con la movilidad de sus brazos, pues han generado... Engordó mucho, ¿sería esa la razón de un descuido que acentuó su padecimiento? Yo creo que fueron los medicamentos, porque al parecer para controlar su problema de inmovilidad que le causó el derrame, él había tenido ya problema de riñón y luego la inmovilidad. Yo creo que estuvo con cortisona, Héctor. Ah, es muy delicado el uso, dicen, de ese tratamiento, porque te afecta a otras cosas. Si se persiste con su uso, más se acentúa el daño que puede causar. Produce inflamación. En una de sus presentaciones, como hace como 9 o 10 años, algo así, en el avión le dio un preinfarto y lo sacaron adelante. Entre el piloto y las enfermeras lo ayudaron, lo superaron. Para que pudiera, después de eso se presentó en unas condiciones de salud muy difíciles, pero tenía varios conciertos aquí en México y todos los... Cada año venía. Sí. Era un viajero cotidiano, pero así anual. Y él hacía muy buena mancuerna con Cabral. Y tenían su espectáculo de que era Lo Cortés no quita lo Cabral. Y así, ¿no? Cada año le iban cambiando de nombre y era, pues, muy atractivo el espectáculo que presentaban. Fueron dos. Uno fue Lo Cortés no quita lo Cabral y el otro Cortesías y Cabralidades. Sí. Como que tiende a lo violento. Ajá. Según el léxico que usamos aquí muy frecuentemente. Pues un día como hoy nace Alberto Cortés. 79, llega a 79. Y Manelik plantó un árbol que un día con mucho entusiasmo compró en Xochimilco. Y muy entusiasmado hizo pues la tarea, ¿no? Y ahora vieras qué árbol es. Sí, no. Frondoso, riquísimo en medio de un patiecito. Pero, ¿qué se siente, ver a tu hijo con esa frondosidad? Ah, pues a todo dar. Sobre todo que un día alguien me dijo eso. Me decía, es que mira de una semillita lo que sale. Y a mí nunca se me había ocurrido. Hasta que Héctor me dijo, mira, de la semillita, de una semillita, lo que luego se forma. Sí. Y ahí está, vivo, vigoroso, sano. Dadivoso. Sí, generoso, porque es un capulín, fíjate, Ay, qué hermoso. que prácticamente es fruta silvestre, ¿no? Y sin embargo, cuando lo proteges y lo encierras en un patio, por reducido que sea, pues apantalla la
forma en que ha ido engrosando su tallo Sí. original. Y fíjate que mi idea, a lo mejor no es la correcta, pero yo creo que de esa manera los niños aprenden a amar la vida y amar la naturaleza. Y después, como los sorprende tanto el ver que su arbolito va creciendo, yo creo que empiezan a darse cuenta de que todo cambia y todo, si lo cuidas, si lo fortaleces, si cuando estás ahí le echas agüita y le quitas las hierbas, el niño aprende a amar todo lo que sea la naturaleza. Pues cumpleaños hoy de Alberto Cortés. Le deseamos salud, sobre todo. Sí. Es lo mejor que podría recompensarle todos los gratos, amabilísimos momentos que nos ha hecho vivir desde hace tanto tiempo. Pues mira, yo empecé a ir a sus conciertos en 1977 y estuve yo creo que de esos 42 años, yo creo que fui 37. Pero de mucho más atrás es su fama. Sí. Él mismo le va cambiando. Sí. Eso me da Sí. mucha risa. Como A su dice, canción. Mi padre y yo lo plantamos. Así como yo. Pero él, pues igual como yo. Primero dice hace 5 años, luego hace 10 y luego hace 20. Y ahora dice hace... Muchos años. No, eran 25. No, pero le cambia, ahora ya no dice Sí, los años. Pero mi padre y yo lo plantamos hace 25 años, porque lo planta cuando él tenía 5 años. Ya ni dice los años. No, ya Ese no. es el no, punto. ya. Que ya Después de los 27 ya no volvió a decir. ni nosotros. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido. Y en el límite del patio allí me estaba esperando como se espera un amigo. Sergio Ramírez Ramos, de 52 años, de Orlando, Florida. Les faltó el árbol de Adán y Eva. Saludos a Liliana y buenos días a todos. Muchas gracias, igualmente. no hay mucho que hablar de árboles. Las secoyas son asombrosos. Son los árboles más altos, eso sí. Más anchos, hay uno Son donde más pasa un anchos, coche. pero- sí, hay un túnel donde pasa un coche. Ya no dejan pasar el coche, pero todavía está el arco y está el espacio. Y aquí existe el árbol de la vida que los artesanos Hermosísimo. Mi papá era fanático de la artesanía mexicana y tenía varios árboles de la vida y varios soles de estos enormes. Y recordando estos rituales que se hacen con los niños para mostrarles cómo va creciendo la vida, tengo una anécdota de una señora que una vez que murió su marido y después de que lo incineraron, con las cenizas llevó a los nietos a sembrar un árbol en donde puso gran parte de las cenizas del abuelo. Y entonces entre todos los nietos cooperaron en ese ritual y muy frecuentemente van al lugar en donde está el árbol a ver el árbol, a visitarlo, y nos da la impresión de que algunos de ellos a platicar con el abuelo. ¿Será cierto que se abona la tierra alrededor de los cementerios? Sí, sí, nos han fijado, se dan. Es que se da una oxigenación de la tierra cerca de los cementerios, por eso se dan tan bonito. Los cipreses. A un amigo también lo pusieron al pie de un árbol en la Facultad de Filosofía. Y ahí está. Hay un relato de Elena Garro, que es El árbol, y que lleva en sí esa tradición que decían de que si tú tenías muchas penas, mucho dolor, le contaras todo eso a un árbol y lo abrazaras. Y ahí se quedaba todo eso capturado. Sí. Había una película, pero
la recuerdo así como entre sueños, El árbol del dinero. Pero se hizo famoso, ¿se acuerdan? No me acuerdo. Daba billetes en vez de frutos. ¿Y cómo no te acuerdas dónde está? Había una empresa, una capitalizadora, se llamaba El Roble, precisamente en el edificio del Cine Roble. Y cada año aparecía una página en los periódicos donde daba los rendimientos a los tenedores de bonos del Roble, dice, y el Roble da sus frutos. Entonces decía cuánto ganaba cada quien. Era una empresa muy, muy curiosa. Y el edificio, ahí estaban sus oficinas. Un sinfín de relatos. Aquel en donde dice que lo mismo fabricas una cuna que un ataúd. No, hay una frase que decía, ¿cómo? Que el árbol veía con tristeza que el mango del hacha es de madera. Pero a mí los que un día me impresionaron mucho fueron los bonsáis. Porque te dicen, este tiene 150 años, este tiene 300, lo empezó el abuelo del que vive aquí. Y no puede uno creer que sean 3 o 4 generaciones cuidando el árbol y dándole forma. Me parece una cosa increíble. Pues el actual sexenio se ha empeñado en sembrar, en poblar de nuevo los árboles o llanuras pelonas, y se pretende sobre todo árboles frutales. Sí, ya en el norte del país ya les dejó dinero para que empiecen a poner los árboles frutales. Y fíjate, Héctor, que aquí en México venden un arbolito que tiene origen chino y le llaman el árbol del dinero. Y te lo venden incluso con una moneda china amarrada. Y es un árbol muy curioso porque he visto en algunos lugares que lo tienen, pero está frondoso, ya tiene más de 1 metro. Y hay otros que no se mueren y siguen teniendo sus hojitas, 3, 4 hojitas, pero ahí está, ahí está, ahí está. Hay un programa de la televisión en donde se dedican a reseñar todos aquellos árboles que han tenido una casita como la de Toby. Casa del árbol, sí, cierto. Y hacen unas construcciones tremendas, ¿no? En las copas de los árboles, con todas las comodidades, con pues todos los servicios. Las herramientas, Sí, la madera, todo. ellos con el potencial económico hacen gala. Sí, la casa del árbol para el muchacho. Sí. Que después guarda recuerdos muy emotivos en una especie de club, ¿no? Sí. Tarzán vivía en un árbol, ¿no? Sí. Tenía su casa de árbol. Sí. Fíjate que yo me acordé de otra obra, Los árboles mueren de pie, con Ofelia Gilmain y Luis Jimeno, que era el otro que también la acompañaba a hacer esa presentación. Y hubo una telenovela muy bonita por su contenido, que era El Camino de Cipreses. Y en la novela los 2 personajes principales, que es un matrimonio de un maestro con otra profesionista, ella le empieza a dar Alzheimer y lo único que la hacía estar más consciente de la realidad era caminar por ese jardín que estaba con cipreses en el sendero. Es una telenovela del XCW. Oye, Héctor, y hay un jardín, me parece, en Los Viveros. Tienen unos árboles preciosos de diferentes clases también, y tú puedes ir a solicitar un árbol, das tus datos, es como si lo adoptaras, y te lo dan ahí también. Y tienen de muchos diferentes. Hay un relato también que tanto en diferentes épocas han caricaturizado
aquel en donde vive en la cumbre empieza a crecer un ogro. Juanito y las habichuelas mágicas, que es con una semillita, pero una familia muy pobre, era la mamá y el niño, y no tenían para comer, no tenían nada, y le regalan un costalito con habichuelas. Y por accidente se le caen, quedan ahí sembraditas. Pues así me lo contaron. Le mandan a vender la vaca. Sí. Y en vez de dinero le dan unos frijolitos. Porque La son mamá mágicos. casi no. Son mágicos. Su mamá le da una tranquiza. Entonces él y avienta los frijoles. Se avienta por la ventana. Y uno de ellos se convierte en un super árbol que llega a las nubes. Donde es el reino del... Viven los gigantes. Y hay un capítulo ahora de una nueva donde los matan Ay, y los enjuician. No, es que llegan los personajes y se muere por un accidente el gigante que vive allá arriba, pero llega la policía de los gigantes, se los lleva presos, los enjuicia. No lo vi. No, pero Les falta el árbol más importante. El que nos dice quién es nuestro papá, nuestro abuelo. Sí, hay unos que tienen, yo he visto familias que sí lo tienen perfectamente articulado Sí. desde 4 o 5 más generaciones. Sí. Con escudos familiares y descendencias y ascendencias hacia todos lados. Y cuando en la escuela les dejan esa tarea a los chicos de hacer su árbol genealógico, qué rebumbio, porque de repente unas ramas van y crecen y siguen agregándole ramas, sobre todo ahora que se usan más de 1 o 2 matrimonios o 3, y entonces las ramas van para acá y para allá. Y dice el niño, pues ya no sé cómo armarlo, si tengo que hacerlo forma de árbol o no, o puede ser como un organigrama, o cómo hacemos esto, pero es divertido.